Bueno, muy bien. Estamos con las charlas previas al CALM, la decimotercera edición del Congreso de Autoestima y Liderazgo de Montevideo, y empezamos con Margarita Manguino. Que bueno, yo creo que vos sos licenciada en comunicación por la ORT, aunque no sos, yo te definiría más como emprendedora nata, ¿no? Es como así. Sos una profesional muy destacada en marketing, en ventas, en management. Fuiste también muchos años, o todavía sos mentora de Endeavor, todavía. Soy mentora de Endeavor. Sos todavía. Estás, bueno, estuviste también trabajando en Endeavor, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, fundadora de tu propia empresa que es Market Minds, que ahora nos vas a contar, y también cofundadora de Green Plus, que me Sí. parece, y a mí me interesa imaginarte, es lo primero, porque, viste, al ser psicóloga, lo primero que pensás, aunque para todos nos marca, es en la infancia, ¿no? ¿Cómo eras de niña? Si ya eras como tenías esas inquietudes de ser muy proactiva, hacer mucha autogestión y decidir mucho las cosas, ¿cómo te recordás? A ver, yo siempre digo que la infancia marca, ¿no? Sin duda. Y yo soy la tercera de cuatro hermanos, ¿no? Entonces, cuando sos la tercera, de alguna manera tenés que hacerte lugar un poco a los codazos, ¿no? Porque tenés como tus padres están enfocados, tienen muchos focos, ¿no? Muchos frentes y además, quieras o no, la crianza en esa época era un poco más libre, ¿no? Pero yo era una niña muy tímida, lo cual a mucha gente le cuesta creer, porque hoy soy muy extrovertida en mi vida social, soy muy tranquila, pero en mi vida social y más de trabajo y profesional, soy bastante topadora y guerrera, y eso como que a veces genera como un poco de percepción de que sos siempre así. Y yo no era así, era hiper extra tímida, estaba siempre escondida atrás de la falda de mi mamá. eh, pero siempre de muy chica supe, como que siempre supe lo que quería, pero creo que por eso, o sea, por un tema de personalidad, pero también por un tema de eso, de que cuando yo quería algo tenía que gritarlo fuerte, ¿no? O sea, tenía que estar como decidida, no dudar mucho y gritarlo medio fuerte. Y tengo algunos ejemplos de cosas que ya marcan un poco mi personalidad. La primera que tengo de recuerdo fue a los 12 años. Yo viví en Brasil, en Río de Janeiro, desde los 3 años hasta los 10. Y cuando volvimos, por alguna razón, quedé atrasada un año de mi generación en el colegio, en la escuela, y no me gustaba. Al principio no me importaba mucho, pero en un momento, cuando ya empecé a tener 12 años por ahí, me empezó a impactar. Me hice una muy amiga que sigue siendo una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, que ella tenía mi edad, pero estaba un año arriba en el colegio, y ella pasaba al liceo y se cambiaba de edificio y yo me quedaba para atrás. Y a mí eso me marcó muchísimo y no me gustó. Y entonces hablé con mi maestra de ese momento y le dije, yo puedo hacer algo porque como que siempre tengo como el chip muy de que si tengo un problema hay algo que se puede hacer y como muy rápido empiezo a buscar soluciones. Es algo que lo he ido trabajando, pero ya de chiquita lo tengo como marcado. Y mi maestra me dijo, sí, vos podrías dar el examen de egreso libre que dan en sexto. Yo te ayudo a prepararlo si tú querés. Entonces yo con esa idea fui a mi casa a decirle a mi mamá y mi mamá me dijo, pensó, estás loca, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pasar un año libre? Pero como no me quiso decir que no, porque era bastante como de escuchar, me dijo, ¿por qué no vamos a hablar con la directora para que la directora nos dé su opinión? Yo estoy segura de que ella estaba convencida de que la directora nos iba a decir que no y yo me iba a conformar y seguíamos por el mismo camino. Pero cuestión que fuimos a la reunión con la directora y la directora obviamente nos dijo todas las razones por las cuales no era viable o recomendable que yo hiciera ese camino. Y cuando salimos, mamá me dice, ¿viste, Gordi? Mejor no, ¿viste todo lo que nos dijo la directora? Y yo la miré y le dije, me veo caminando por el pasillo del colegio y diciéndole, mamá, si tú me pagás las clases, yo lo voy a hacer igual. Y cuestión que lo hice igual. Me pagó las clases, me pasé todo enero estudiando, mientras mi amiga, mejor amiga, se quedaba a dormir y se dormía hasta las 11 de la mañana, yo me levantaba y me ponía a las clases. Di el examen, lo salvé
y me salté un año, me salté sexto de primaria, así de una. Obviamente que después ahí también de chica aprendí que se pagan las consecuencias, ¿no? De las decisiones que uno toma, porque yo estaba feliz, tuve baja en conducta, porque estaba tan feliz que no paraba de hablar en la clase con mis amigas nuevas. Pero lloraba en casa porque no sabía hacer resúmenes y me estaba dando contra la pared con todo lo que te preparan en sexto para llegar a todo lo que es el cambio de modalidad del liceo y yo me lo había salteado, ¿no? Entonces, nada, tengo esos recuerdos como de tomar decisiones así, muy de chica, eh, que ya venían como desde muy chiquitita. Qué increíble, ¿no? Y me parece súper interesante. Bueno, viviste en Brasil, marcaste eso ahí, marcaste tu carácter y en un momento tus padres se tienen que, bueno, tu papá se va de vuelta a Brasil, ¿no? Porque ustedes tuvieron una relación muy, bueno, muy estrecha con Brasil, ¿no? ¿Cuántos años en Brasil? Vos Y bueno, yo viví 6 años de chiquita y después ¿de papá en qué realidad edad, Margarita? de los 3 años hasta los 10, o sea, Los casi que el primer idioma lo aprendí en portugués, o sea, obviamente que hablaba español ya a los 3, pero después mi primer idioma formal de colegio, de educación, fue en portugués, ¿no? O sea, aprendí a escribir y a leer en portugués, ¿no? O sea, Sí, sí. hoy para mí es ser bilingüe, ¿no? O sea, eh, mi marido siempre se ríe de que cuando ve gente brasileña dice, dale, dale, hablé portugués, hablé portugués, porque la gente se cree que soy brasilera al primer choque de conversación y no da crédito de que en realidad soy uruguaya, ¿no? O sea, nos Claro, pasa a porque no todos los tenés hermanos acento, porque uruguayos. aprendiste de niña, No tengo aprendiste, acento. hablas Hoy como un ya tengo más, brasileño. pero en una época tenía menos. Claro. Eh, Y después vuelven a Uruguay en un momento a tus 10 años. Volvemos a Uruguay y un poco más adelante papá se empieza a ir a Porto Alegre porque abre las operaciones de Eurocable, que era el de losa eléctrica acá en Uruguay. Él abre las operaciones en Porto Alegre para la empresa y bueno, era un poco de ir y volver, ir y volver, ir y volver, hasta que a los 16 años, mamá me viene a decir de que en realidad mamá vivía con nosotros en Uruguay. Estoy conectando ahí los auriculares, perdón. Mamá vivía con nosotros en Uruguay, los cuatro hermanos, y papá iba y venía. Y bueno, cuando yo tenía 16, mamá viene y me dice, ya era como 3 años de esas idas y vueltas, y me dice, mirá, me tengo que ir a vivir a Brasil porque o si no me separo, ¿no? O sea, era como una decisión de, o le damos una oportunidad a tratar de armar la familia de vuelta, y me dice, yo me voy con la intención de ir y traerlo de vuelta, ¿no? O sea, de ver cómo logro que volvamos. Y ahí a mí me parte al medio, la verdad. Yo tenía 16 años, ya había vivido en Brasil, me había costado mucho armarme mi grupo de amigas, había pasado ya por 3 colegios distintos. Y bueno, nada, cuando me dice a los 16, cuando yo ya tenía mi grupo de amigas, que es mi grupo de amigas hasta el día de hoy, me dice, nos vamos, yo casi me muero y le dije, mamá, yo no me quiero ir, me quiero quedar, ¿qué van a hacer el resto? Y bueno, mis hermanos mayores, una tenía 21, el otro tenía 18, 18, 19 casi ya, y se quedaban. Entonces, ¿por qué no me podía quedar yo con ellos, ¿no? O sea, cabeza de adolescente. Y bueno, mamá tenía un emprendimiento que hacía tortas que se vendían en La Gallola, en la Casa Violeta y para personas, o sea, a nivel privado también. Y yo la ayudaba un montón porque siempre me gustó cocinar. Aparte era como que yo la ayudaba y con eso me ganaba la semanada, ¿no? O sea, para poder hacer algo el fin de semana. Y bueno, entonces ella vio la oportunidad de decir, bueno, te puedes quedar, déjame ver si te puedes quedar, pero te tendrías que quedar con el emprendimiento de las tortas, porque así de alguna manera tú ayudás en la casa, porque tus hermanos ya trabajan, entonces no van a trabajar ellos para mantenerte a ti. Entonces, si todos aportan, sería algo viable. Y bueno, y así fue. Me terminé quedando en Montevideo con mis hermanos. Mamá se termina yendo a Porto Alegre con mi hermano menor, que yo le llevo casi 6 años, y nos quedamos los tres. Y yo hacía las tortas y estudiaba, iba al liceo, volvía, hacía tortas. Y los primeros 2 años las entregaba a mi hermano, porque yo no tenía libreta, obviamente. Entonces hacíamos ahí de tándem, de equipo. eh,
y bueno, nada, fue como un golpe de madurez bastante grande. Qué increíble eso. O sea, que imaginen una adolescente encargándose del negocio de la madre y mientras sus padres logran retomar, verse de vuelta, volver la familia. Y bueno, y ahí mostraste bueno, unas dotes, obviamente, de liderazgo y de proactividad, ¿no? Porque, no, además que marcaste tu destino, porque decidiste vos. Marqué mi destino. Exacto, dijiste, yo quiero esto, ¿no? Entonces, bueno, y estoy pensando en la Margarita, que hace la facultad, hace comunicación en la ORT, y se va al mundo del marketing. ¿Cómo comenzó tu camino en el marketing y qué momentos consideras que fueron claves en tu desarrollo profesional? Bueno, a ver, yo creo que a mí me marcó mucho lo del emprendimiento de las tortas porque a mí me marcó que yo quería estudiar. O sea, fue como una decisión en esa cocina de estar paradas 1000 horas haciendo algo que me gustaba a nivel de hobby, pero que me di cuenta que no era algo a lo que me quería dedicar profesionalmente, ¿no? Que me podía haber nacido la beta de estudiar repostería, estudiar cocina y seguir creciendo para ese lado, pero a mí me marcó para el otro lado y dije yo esto no es lo que quiero, quiero otra cosa y decidí estudiar comunicación, ¿no? O sea, empecé con comunicación, trabajaba en Endeavor y estudiaba de noche, me pagaba yo la facultad en la ORT y dentro de Endeavor empecé a descubrir un mundo de emprendimientos, de startups, de un mundo global, el mundo de los negocios, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que quería, yo trabajaba en comunicación y la parte de marketing, organizando los eventos, armando todo lo que era la parte de comunidad con los emprendedores y demás, pero yo me daba cuenta que yo quería como tener más impacto. Entonces decidí irme de Endeavor después de 4 años, fui parte del equipo fundador, o sea que para mí fue como un... Me marca mucho también en mi vida profesional porque me enamoro del emprendedor, ¿no? De lo que es el potencial y el impacto que tienen los emprendimientos. Y bueno, me paso para el otro lado a trabajar en agencias, a trabajar en departamentos de marketing y termino de confirmar de que yo en realidad quería tener como mucho más impacto en negocios y convenzo a mi novio, que en ese momento era mi novio, ahora es mi marido, de irnos a estudiar afuera, de irnos a hacer un máster a Europa. Yo estaba tan convencida de que nos íbamos a Europa y yo le decía, yo quiero estudiar en Londres porque quería mejorar también el inglés. Entonces, pero lo perseguí, pobre, un verano entero, los dos aplicando a becas y a universidades. Pero yo decía, apliquemos los dos porque aumentamos las chances. Y bueno, al final terminó él ganándose la beca, lo cual se lo re que te merecía. Y en vez de ir a Londres, terminamos en Madrid, lo cual fue una experiencia divina. Terminamos viviendo 2 años y yo estudié un MBA que a mí eso es como que hago el cambio, ¿no? Hago como el viraje de realmente como que a mí la parte de comunicación también me encanta y es fundamental, pero como que quería tener como más impacto en lo que era el crecimiento de la empresa. Y ahí es cuando empiezo como a mirar más desde el lado de negocios, ¿no? O sea, me voy hacia el máster en administración. eh, Que lo hiciste y en cuando IESE, vuelvo, lo en IESE. hice en ISEM, que es, en realidad es otra locura mía, lo hice en ISEM Fashion Business School, lo hice con foco en moda, porque me encantaba el mundo me encanta el mundo de la moda, y fue espectacular porque era bajo el paraguas del IESE y de la Universidad de Navarra, todos los profesores de Ah, la parte de dependían de IESE, no administración. eran bien en IESE, en la escuela de No, negocios. todos los profesores de la parte de administración Ah, eran del IESE y toda la parte de moda lo ponía ISEM. Entonces era combinado. pero era por eh, IESE. No, no, IESE es sí, una de las, yo hice mentoría a muchos alumnos de IESE y es una de las mejores escuelas de negocios de Europa, bueno, no, yo no solo de tenía todos España, los profesores de Europa. administración, eran todos del IESE, Sí, espectaculares. Muchas clases en inglés también, o sea, era súper internacional. Hicimos sí. intercambio con París, con Milán, o sea, estuvo impresionante el máster. Y después de ahí nos volvimos a Uruguay y yo quería como que quería que el MBA me marcara como un antes y un después, ¿no? Entonces estaba como muy enfocada en elegir dónde iba a ser mi proyecto profesional después de eso. Y terminé volviendo a Endeavor, en realidad, porque asumía a Laura Raffo como directora ejecutiva. Ella estaba agarrando toda la parte nueva, el equipo se desarmaba, entonces le hizo mucho sentido que me sumara yo como su mano derecha,
eh, a- porque ya conocía todo el universo de Endeavor, o sea, no eran dos personas nuevas que entraban. Y yo entré a armar una gerencia, en realidad. Me enfoqué en la parte de servicios a emprendedores, que era como seguir metiéndome en el universo de negocios, ¿no? O sea, entendiendo cuáles eran los desafíos que tenían las empresas de los emprendedores Endeavor y cómo los podíamos ayudar a seguir creciendo y escalando afuera. Y terminamos fusionando armé todo el equipo, terminamos fusionando dos áreas, la parte de servicios con búsqueda y selección. Entonces, nada, nos metimos en muchas locuras con Laura en esos 3 años y medio que ¿Habías trabajé con trabajado ella. antes con ella en Endeavor No. anterior? No, No, era no, la conocí ahí cuando ella estaba asumiendo como directora presidente. ejecutiva y para mí fue como seguir reforzando el MBA porque trabajás con miles de casos Mm. distintos que te enriquecen muchísimo y ahí fue cuando en realidad me terminé decidiendo, después cuando decidí irme, meterme en el mundo de tecnología, ¿no? O sea, me daba cuenta que me encantaba el mundo de tecnología, que me parecía súper desafiante, que es muy dinámico, que además es muy global. Entonces, bueno, después de eso arranqué mi camino ya desde un lado comercial, como sales manager y después country manager, abriendo las operaciones de una empresa de emprendedores en deuda de Argentina en Uruguay. Y bueno, y ahí arranqué mi caminito de primero Uruguay, después Latinoamérica y después Estados Unidos. Ah, porque después de Endeavor te fuiste a contarnos la empresa. Me fui a Go Íntegro, era una empresa, es una plataforma para recursos humanos. eh, y bueno, nada, la verdad es que ahí es una de esas historias también un poco muy particulares. Yo cuando volví, el verano ese que me fui de Endeavor, volví y le dije a Laura, Laura, yo este año me voy. Lo hice como muy transparente. Porque nada, estaban preparando quién iba a ser la directora ejecutiva o director ejecutivo después de Laura, o sea, ya había como un plan de preparación para el que venía después. Y yo le dije, Lau, mira, yo la verdad no me veo porque me tengo que quedar 2 años más hasta que vos te vayas, después quedarme en ese rol no sé cuántos años más y la verdad que me gustaría ser como que estaba muy entusiasmada y motivada de pasarme para el otro lado, ¿no? De decir, bueno, ahora quiero trabajar dentro de la empresa. eh, y nada, o sea, eso me permitió hacer una salida como muy ordenada, de poder hablar con todo el mundo de la red, poner fecha, entonces por ahí hablamos en enero, me pusimos fecha que me iba el 31 de agosto, entonces me dio como todo un caminito de salida que estuvo súper interesante para poder elegir bien a dónde me iba después. Y en eso vinieron los emprendedores de Go Íntegro que querían que los ayudáramos a armar una alianza con alguna consultora de recursos humanos acá en Uruguay, entonces los presentamos a las distintas consultoras, les hicimos todas las introducciones y yo les empecé a decir, che, mirá que yo me voy y capaz que te puede interesar que yo abra las oficinas acá. Y bueno, empezamos en ese ida y vuelta y los terminé convenciendo porque ellos en realidad estaban enfocados en levantar capital, iban a abrir México, iban a abrir Brasil y como que Uruguay no era una prioridad. Pero nada, entre tantas ideas yo soy muy tenaz y me gustaba mucho la Buenísimo. empresa y quería la oportunidad de poder abrirla en Uruguay y bueno, después de varias idas y vueltas me terminaron diciendo, mirá, la verdad es que no lo teníamos en los planes, pero nos encanta tu perfil, nos encanta, queremos aprovechar que te tenemos ahí súper entusiasmada y bueno, y en noviembre de 2013 abrimos las oficinas en Uruguay. Y ahí me quedé liderándola 5 años. 5 años. ¿Y te decidiste ir? ¿Por qué? Porque viajabas mucho, porque querías estar más con tu familia, por el tema de conciliación. ¿Qué te llevó a de repente moverte de ahí? ¿A irme de GoIntegro? Sí. No, en realidad GoIntegro para mí fue una etapa divina, primero para crecer en el rol de comercial, porque o sea, la parte de sales manager dependía 100% de mí. Armar equipo, ¿no? Crecer, agarré una visión como muy generalista porque era country manager, entonces así como estaba vendiendo, tenía que estar mirando que entrara la cobranza para poder pagar los sueldos, mirando el P&L, ¿no? O sea, haciendo alianzas de marketing para poder hacer acciones, ser muy creativa, porque una de las primeras cosas que me dijeron fue cuando pregunté, che, ¿cuál es el presupuesto de marketing que tengo? Me dijeron, cero, no tenés presupuesto de marketing. El presupuesto de marketing es regional
y se usa parejo, los países no tienen. Entonces ahí tuve que empezar a pensar, bueno, pero yo me tengo que hacer conocer. Entonces hice un canje con ADPU, que ahora se llama la Asociación de Gestión Humana. Entonces, nada, tenía que ser como muy creativa en qué acciones hacer, porque no tenía presupuesto asignado y teníamos como un desafío re lindo. Al año y medio llegamos al punto de equilibrio, entonces la verdad que fue como súper satisfactorio los resultados que teníamos. Y además no tenía que viajar, yo tenía que viajar solamente una semana al año, que era en diciembre, para la reunión de planning regional, que bueno, a veces tenía que sacrificar que me perdía la fiestita de fin de año de los nenes, pero era un viaje al año, entonces tampoco me podía quejar mucho. Tenía mucha autonomía, tenía mucha independencia, entonces pude crecer mucho en ese sentido. Pero cuando los chicos crecieron y pudieron, ya empezaron a ir a doble horario y todo, a mí me picó el bichito de querer seguir creciendo regionalmente y profesionalmente. Quería salirme de Uruguay, a mí me había quedado como mucho ese chip de la cabeza global, de salir para afuera, y en ese momento en Go Íntegro no la tenía, entonces nada, me terminé yendo a Infocorp, que también fue otra oportunidad que fui trabajando con el tiempo y que cuando hubo una oportunidad de entrar a ayudarlos desde el lado de marketing y también comercial, tenía el doble sombrero, me terminé yendo para ahí y ahí hacía marketing, o sea, regional a nivel Latinoamérica y a nivel comercial me enfocaba en los mercados de Bolivia, Perú y Chile. Entonces ahí sí empecé a viajar bastante. Ah, bueno, ese es el trabajo que en un momento, decís, el que te topaste, lean, busquen una entrevista muy buena que le hicieron en Forbes a Margarita, en donde cuenta, "Sí, en un momento me topé con la hoja en blanco, pero renunciaste a tu trabajo y Eso fue decidiste después de eso. Después de eso me vinieron a buscar de Infocorp, de renunciás a Infocorp. renuncio a Infocorp porque me vienen a buscar de una desarrolladora, una software company de Uruguay, pero que vendía para Estados Unidos y para mí Estados Unidos, siempre lo hablaba con mi marido y yo soñaba y le decía, me encantaría trabajar con una empresa que trabaje para Estados Unidos y creo que lo manifesté y lo soñé tanto que un día me mandaron un mensaje de LinkedIn y me invitaron a participar de un proceso. Quedo como VP de marketing y nada, espectacular. Fue meteórico el trabajo en Urité porque empecé como VP de marketing, a los 4 meses estaba como Chief Growth Officer y a fin de año estaba como Chief Growth Officer y co-CEO, o sea, fue como una locura en 9 meses todo lo que había pasado. Eh, y ahí sí, no paré de viajar a Estados Unidos. Cuando conté la cantidad de viajes que hice en el 2022, había estado 3 meses afuera de mi casa. La verdad que eran muchos viajes y largos, pero bueno, tenía que también pasar la curva de aprendizaje de no conocer el mercado, ¿no? O sea, yo no conocía el mercado de Estados Unidos, entonces tenía que estar ahí para aprenderlo y conocerlo y desarrollar las alianzas y el mercado como queríamos. Entonces me tocó viajar mucho a la costa oeste, principalmente a Los Ángeles. En casa me tomaban el pelo y me decían que tenía una segunda casa allá, de tanto que estaba. Y bueno, nada, al final en 2023 los fundadores de esa empresa tenían 4 empresas distintas, querían entrar en un proceso de vender la empresa, pero la verdad es que el sentido común era fusionar las 4 empresas y bueno, nada, cuando empezamos con las conversaciones, empezaron a avanzar con esta idea. De mi rol había 4, ¿no? O sea, y entonces ahí empezamos con las conversaciones y yo me terminé yendo en junio de 2023. Cuando me voy en junio de 2023, ahí me encuentro con la hoja en blanco. En realidad, al principio yo siempre digo que pasé por un cúmulo de emociones súper nada, de contrapuestas, ¿no? Porque por un lado, obviamente estaba hiper orgullosa de todo el trabajo que había hecho y todo lo que había logrado, pero a la vez le había puesto mucho de mi vida personal, tiempo de mi vida personal a la empresa y es como, ¿qué te llevas al final de todo, ¿no? O sea, como que te empezás a cuestionar muchas cosas. Yo siempre digo que siempre miro el vaso lleno, siempre estoy mirando el vaso lleno y cada lugar me llevó al lugar siguiente y me preparó para el lugar siguiente. Entonces, obviamente, también estaba muy agradecida de la experiencia, estaba preocupada, tenía ansiedad, ¿no? O sea, tenía como muchas emociones y en esa locura un día, y es real esto, salgo muy tempranito a caminar, dejo a alguno de los niños en el colegio y me voy a caminar a la Rambla, a la playa, por la arena y veo salir el sol
Me doy cuenta que en realidad lo que tenía adelante era una hoja en blanco, que yo podía una vez más tomar una decisión y decir qué quiero hacer, o por lo menos intentarlo, ¿no? Darme una oportunidad de intentar algo por mí misma. Era un bichito que yo siempre tenía y que muchas veces cuando hay gente que me decía, ¿por qué no te largas sola? Y yo decía, no, yo quiero hacer un camino, quiero ganar experiencia, quiero después largarme sola, pero con un bagaje, ¿no? O sea, con una mochila de experiencia desde donde aportarle a otro y siento que todavía no la tengo, entonces yo seguía con mi recorrido y mi camino, pero en ese momento dije, este es un momento que podría, creo que tengo la madurez y la experiencia suficiente como para poder largarme sola. Y ahí en realidad se me ocurre que yo de viajar tanto a Estados Unidos había visto un concepto muy común que era el de fractional, ¿no? O sea, las startups tenían fractional CTOs de tecnología, fractional CFOs de finanza, que significa que puedes tener un gerente de finanzas, de tecnología, de marketing, de distintos verticales, senior con experiencia, pero sin pagarles el sueldo completo porque no podés, no tenés los recursos para poder hacerlo. Pero mejor que contratar solamente un equipo junior, tener a alguien, aunque sea part-time, por menos horas, compartiéndote la experiencia y liderando esa área, era algo que ya estaba institucionalizado en Estados Unidos, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no acá? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo traer este concepto? Y empecé a estudiarlo y a ver que sí existía ese concepto en Estados Unidos para marketing también. Y bueno, y con esa idea salí a mi red. Y dije, pensando en gente que me había visto trabajar, porque yo hacía mucho tiempo que venía trabajando mi marca personal y publicando en LinkedIn lo que estaba haciendo, yo tenía la teoría de que había gente que iba a querer escuchar lo que yo iba a hacer después, ¿no? Entonces, con eso en mente, me empecé a juntarme a tomar un café con gente de Uruguay y con gente de afuera. Y así, a las 2 semanas tenía mi primer cliente y estaba armando mi primer plan de marketing para ser fractional CMO después, o sea, gerente de marketing fraccionado. Y al mes ya tenía 2 clientes más, 2 en Uruguay, uno en Atlanta, y terminé trabajando con empresas en Andorra, todos muchos en común que miraban a Estados Unidos como mercado, ¿no? Mirá que bueno, me encanta porque ustedes ven que a Margarita esta cultura, esto de estar tan en, que a veces yo siempre digo que la cultura americana de Estados Unidos crea, basta ver dos personas que hablan inglés, un inglés y un americano. Tú a un americano le preguntas, How are you? Y te dice, Fine. Y le preguntas a un inglés y te dice, Do you have time? Y empiezan, ¿no? Más tipo uruguayo. Y creo que tenés esas cosas de Estados Unidos que ven positivo, ¿no? Tienen una mirada positiva, más de psicología positiva. Entonces ya miren, trae un concepto de allá, funda, y eso es lo que hace que fundes Market Mind, ¿no? Encontrás que hay un vacío acá, ¿no? Sobre eso, que no había. Encontré que había emprendedores que capaz que acá en Uruguay son un poco más grandes las empresas que todavía lo necesitan, porque es distinto en Sí, Estados Unidos. sí. Entonces te podés ir a un tamañito de empresa de hasta 70 empleados, o sea, más o menos, hasta 100 capaz, que capaz que algunos, depende del tamaño, tienen un equipito de marketing chiquitito y muy junior. Pero no tienen un plan, no tienen una estrategia atrás. Están implementando acciones y ahí traje también un concepto americano, pues yo tenía como esta hipótesis y yo veía de mucho trabajar y estar muy cerca de los fundadores, ¿no? De tecnología, tenía como esta idea del founder corriendo por la Rambla y que se le ocurría una idea y se la llevaba al equipo, manejando y se le ocurre otra idea y se la lleva al equipo y el equipo la implementa como puede y después nadie la mide, no saben si funcionó, si no funcionó. Y entonces eso se llama cuando empiezo a analizar y a ver que si, por supuesto los americanos le habían puesto nombre, y se llama The Random Acts of Marketing Syndrome, el síndrome de las iniciativas aleatorias, ¿no? Entonces, nada, con eso en la cabeza voy con mi pitch, ¿no? Decir, che, te está pasando esto, tenés un equipo junior que implementa las acciones, no sabes qué funciona, qué no funciona, no tenés una estrategia atrás que te ligue todas las acciones para que estén todas como un sistema, ¿no? Que se potencian entre sí. Y depende marketing de vos, que sos el CEO, ¿no? Y que no sos un especialista en marketing. Entonces, está bueno poner una capa de ese gerente de marketing fraccionado que
te haga como de amortiguador y te ayude a tomar las mejores decisiones. Y con eso empecé como a generar como mucho sí, ¿no? Cuando yo le hablaba esto, los founders me decían, sí, 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 me está pasando eso. Eh, y nada, ahí es cuando surge Market Minds como agencia de marketing estratégico. Y desde que arranqué ya trabajé con más de 20 empresas, ¿no? En distintas modalidades, a veces como fractional CMO, fijo, otras veces entro y armo el plan y se lo queda el equipo y lo implementa, otras veces quedo a lo largo del tiempo en modalidades, armo el equipo, queda el equipo funcionando y después entro trimestralmente a revisar los planes, ¿no? Entonces, y a ver cómo se ajusta y cómo medir todo. Entonces, ahí depende un poco del tamaño de la empresa y de lo que necesite, pero me meto mucho en la estrategia y la diferencia que me lo preguntan mucho, entre un fractional CMO y un consultor, es que el fractional CMO es parte de tu empresa. Somos un gerente más, participamos en las reuniones que hay que participar, vamos con tus objetivos, nos encargamos de armar el plan, pero te ayudamos a ejecutarlo y a implementarlo, ¿no? O sea, tomamos decisiones contigo y te acompañamos en la implementación, ¿no? O sea, no es te armo el plan solamente y vos después te manejás, que capaz que es más una consultoría, ¿no? Por proyecto, sino que nos quedamos atados después a ayudarte a ejecutarlo. ¿Y qué cambió en vos de ser profesional, ¿no? De estar en cargos directivos a emprendedora? ¿Cambió algo en tu mente, en tu cabeza? Sí, sí, cambió muchas cosas. O sea, la verdad que por un lado me di cuenta del valor de la red, ¿no? O sea, yo ya la tenía esa red, la fui construyendo con Endeavor, pero hoy la valoro 10 veces más y creo que es vital, que cualquier profesional debería estar trabajando en su red y en tener contactos, colegas, gente de otras empresas con las que poder compartir y hacer crecer, ¿no? Su red. Eh, También me marcó mucho el tema de cómo me ayudó a mí el haber empezado muy temprano a trabajar mi marca personal y dar visibilidad de lo que estaba haciendo, porque aprendí muy temprano de que si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer, nadie me lo iba a regalar, lo iba a tener que hacer yo. Soy la dueña, soy la gerenta de marketing de Margarita, ¿no? Entonces, tengo que darme visibilidad y tengo que cuando vos das visibilidad, la gente entiende lo que estás haciendo con coherencia, ¿no? O sea, transmitiendo mensajes, agregando valor, la gente entiende y empezás a estar como referente en un lugar en el que pasás a ser como la persona a la que voy a consultarle cuando tengo un tema de este tipo. Em, y el valor del fundador en cuanto al crecimiento de la empresa, en el sentido de que es la cara visible, hoy más que nunca. Capaz que en algún momento lo digital y escalar a lo digital era muy fácil, hoy no es tan fácil y la marca del fundador y de los líderes es vital para el crecimiento de las empresas, son un motor que hay que trabajarlo y hay que potenciarlo, pero no es cosa aleatoria, es con una estrategia, con un sistema atrás y con mucha constancia y consistencia. A mí el haberlo hecho antes hizo que cuando me tuve que reinventar, el paso fue muy rápido, porque justamente lo que había logrado era generar la suficiente curiosidad en la gente de que quisiera saber qué iba a hacer yo después de que me iba de Urité, ¿no? Entonces, y que quiera saber lo que voy a estar haciendo siguiente, ¿no? O sea, como generar esa curiosidad es un trabajo, o sea, es un posicionamiento. O sea, muy importante el posicionamiento, la marca personal, el cuidado. También creo que en el Congreso vas a dar algunos tips de cómo usar LinkedIn, ¿no? Para el perfil profesional. Sí, Para... sobre todo el cómo posicionarse, cómo trabajar una red, cómo poder desarrollar esa red como líder, cómo darnos visibilidad de lo que estamos haciendo, que todos tenemos una historia, todos tenemos, muchas veces las personas dicen, yo no tengo nada para contar, no tengo nada para aportar. Y la realidad es que todos tenemos algo para aportar, hay que encontrar ese huequito de qué es lo que hacemos bien, dónde queremos posicionarnos y hablar sobre eso desde la autenticidad, desde donde agregamos valor, ¿no? O sea, no se trata de convertirse en un influencer, se trata de convertirte en un referente en un tema que vos dominás muy bien porque lo trabajás todos los días, ¿no? También el hecho de trabajar el músculo del cerebro, ¿no? En salir de la zona de confort, ¿no? En reinventarse. Hoy
en el mundo en el que estamos hoy, que todos los días abrís la computadora o el teléfono y hay una novedad nueva de una aplicación, un chat, GPT, Gemini, Claude, todo, es tan grande la evolución y las cosas nuevas que están saliendo que tenemos que preparar la flexibilidad del cerebro en tomar decisiones rápido, en aprender, en exponernos a salir de la zona de confort para prepararnos para lo que se viene, porque nos va a pasar por arriba a todos. En algún momento puede ser en 1, 2 o 3 años o 10, pero nos va a pasar por arriba y nos vamos a tener que reinventar. Y como para terminar, la verdad que nos quedaríamos horas hablando con Margarita porque es incesante todo lo que tiene para contar. Pero más lo van a ver en el Congreso. 20 de mayo la van a poder ver en el Congreso. De 15 a 20 y 30 horas vamos a estar en el rooftop del Victoria Plaza Office Tower y Margarita va a ser una de las ponentes que se va a destacar en ese día. Para pensando, ¿no? Para como terminar esta charla tan linda. Si pudieras resumir tu experiencia en una frase para alguien que quiere reinventarse profesionalmente, ¿qué le dirías? Qué difícil. Ay, que en una frase. Una frase que resuma, No, ¿no? Resuma tu experiencia y una frase que le podés dar a alguien que se quiere reinventar. Si hay alguno de los que está conectado ahora que se quiere reinventar, ¿qué frase le podrías decir? Teniendo en a cuenta ver, las... yo le diría, lo primero que digo siempre es soñar grande. O sea, no hay sueños chicos. O sea, no hay sueños grandes, quiero decir, no hay sueños suficientemente grandes, hay que soñar grande. Después, irte preparando para eso, ¿no? O sea, de a poquito, que cada paso te vaya llevando al siguiente. Yo lo que tengo claro es que cuando yo miro para atrás, todo tuvo su razón de ser, ¿no? O sea, y fueron como muy conscientes las decisiones que fui tomando a lo largo del camino, de si la decisión que iba, hacia donde iba, era donde quería ir o no, ¿no? Entonces, pero hoy hay que soñar grande y romper los estereotipos, la verdad. O sea, tenemos que salir del estereotipo normal y realmente meternos en todo lo que es este universo de AI y tecnología mucho más y animarnos a experimentar. Yo lo que le diría a cualquiera hoy es animate, salí de la zona de confort y empezá a experimentar hoy, porque necesitas empezar hoy. No hay tiempo para mañana, es hoy. Eso diría. Me parece que hay un sentido de urgencia realmente importante en este momento. Bueno, y vos lo demostraste, ¿no? Estabas muy cómoda como directiva en las empresas, te moviste, hiciste tu emprendimiento también. Bueno, el proyecto Green Plus es fabuloso también. Nos gustaría que nuestro país, Uruguay, abra un poquito más, porque tienen una idea, han tenido una idea brillante, Margarita, con tu marido, ¿no? Eh, que, bueno, contar un poco, porque a ver si hay alguien también, si surge alguien, alguien lo ve y capaz que surge alguna sinergia. Bueno, Green Plus es un emprendimiento enfocado La fundaron en en la energías renovables, que empezamos en el 2023 con mi marido y otro socio más. Lo que buscamos es democratizar el acceso a los certificados de energías renovables que hoy son generados por grandes parques solares o grandes parques eólicos y vendidos a grandes corporaciones que están comprometidas con todo lo que es los objetivos de netear, ¿no? Sus emisiones y consumos de energía y demás. em, para que esos certificados hoy puedan ser generados por pequeños propietarios de paneles, sean familias, comunidades, escuelas. Y la verdad que es un proyecto re lindo que recibió el apoyo de UNICEF. Fuimos parte de la primera aceleradora en cambio climático de UNICEF. eh, que nos apoyaron. También fuimos parte nos invirtió plata también BitLab, ¿no? O sea, y somos parte de algunos otros aceleradoras, una de Amazon y Deloitte, que fue en Sudáfrica, o sea, viene recibiendo mucho apoyo. Bueno, pero estamos viendo ahora cómo seguir creciendo. Estamos enfocados en el mercado de Colombia porque no lo estamos pudiendo hacer en Uruguay por el momento, No se pero puede, la verdad que es un proyecto re porque UTE lindo. tiene el monopolio, ¿no? De los paneles solares. ¿Es por eso? No, no, en realidad hay un tema de gobierno, de la emisión. Hoy no se emiten a nivel, en Uruguay no se emite el estándar internacional,
se emite el sistema de UTE, entonces nada, no podemos emitir los certificados que quieren comprar las empresas acá, entonces por eso nos enfocamos más en Colombia. Pero bueno, nada, es un proyecto re lindo con impacto social que la verdad que es súper satisfactorio llevarlo adelante. Brillante. Bueno, como ven, que les contaba que Margarita es una mujer fascinante en todo sentido, como emprendedora, como madre, como esposa. Encima tiene un compañero, como contás, ¿no? Que tu marido, cuando estamos pensando que hacemos un congreso de autoestima y liderazgo en Montevideo, piensan a veces que no vamos a hablar de la familia, de la pareja. Es tan importante con quién te rodeas, la pareja que elegís, la familia que construís para tu liderazgo y para que tu vida sea plena. O sea que cuando nos encontramos casos como el de Margarita, que bueno, todo lo que se le ha ocurrido ha sido una niña que ha soñado, ¿no? A una niña que marcó su, ¿no? Como decías, en una familia de varones yo metía. Y la menor, ¿no? Además, no, No, tercera, tercera. la Somos dos tercera, nenas y dos varones. dos nenas y dos varones, bueno. Bueno, pero ahí pechando, ¿no? Pechando, Mostrando tu haciendo lugar. haciendo lugar. Y bueno, y una persona que me gusta, que no le digo, sos muy americana en el buen sentido, ¿no? Porque también hay un tema muy cultural latino que todo lo que es americano parece que es malo, o que el poder es malo. El poder es muy bueno, hay que construir el poder interno, Margarita lo tiene, y por eso me encantó invitarla como ponente en la 13ª edición del Congreso, porque refleja el espíritu del Congreso, que es transmitir, enseñar y que ustedes se lleven prácticas para hábitos buenos, que les cambie un poquito, que les haga clic el cerebro, ¿no? Y ella tiene ese power que necesita, que tienen los ponentes que a mí me gustan en el Congreso, ¿no? Tiene toda una experiencia emprendedora, toda una experiencia profesional muy interesante y a la vez inquieta, curiosa y creadora. Me voy a poner colorada. Por eso, sí, así, no, pero además lo transmitís, transmitís la pasión por el emprendimiento se transmite. Y la gente que no lo tiene no lo transmite, no llega a nada. La gente que, lo que van a ver ustedes, este congreso tendría, mira, tendríamos que hacerlo en el Estadio Centenario, porque tendría que venir todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo en algún momento de su vida se va a tener que reinventar. Y más en Es este así. tiempo vertiginoso de cambios. Y vamos a trabajar eso. Y hay gente crack como Margarita que sabe de reinvención. No vienen algunos que recién empiezan, no. Saben, lo han tenido que pasar y aplicaron determinadas cosas, determinados hábitos, determinadas técnicas, otros, lo que sea, para mejorar su vida. Y para tener la vida que quieren, porque lo más importante, que la vida que uno Exacto. quiere la decide uno, no se la tienen que decidir los otros, ¿entienden? Bueno, para mí es un placer. Margarita, tú sabes Un que placer, Leticia, como siempre. el respeto que te tengo, la admiración, horas pasaría hablando con Margarita, pero Podríamos pasar horas charlando. paso el mismo, miren, les digo, les cuento a los que están ahí en línea, después los que vean, yo siempre les digo, mira, media hora nada más, pero cuando me copo, me encanta la persona, siempre nos pasamos 10 minutitos, nos pasamos un poquito, siempre. Nos pasamos un poquito. Les hago trampita. Bueno, los espero, Margarita, gustazo como siempre, hablar Gustazo. contigo. 20 de mayo, reserven, venta anticipada, hay 25% de descuento, aprovechen. Nos vemos, autoestima y liderazgo.com. Un plan, Chao. hablo en catalán al final. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao.